Muy bien, seguimos compartiendo más información en la pantalla de Cablevisión, lo habíamos anticipado en el bloque anterior. La presencia en nuestros estudios del doctor Guillermo San Martín, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, muy gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, en las últimas horas o en los últimos días se han conocido declaraciones suyas marcando un apoyo hacia la figura del ingeniero Lucas Fall, esto obviamente en medio de la campaña. Es cierto, pero no fue una declaración, sino una carta que en mi carácter de ex integrante del Poder Judicial, tanto empleado como funcionario y magistrado, consideré prudente hacer para hacer saber a mis ex colegas y ex compañeros del gremio mi deseo de apoyar la campaña del candidato a intendente por el radicalismo, Lucas Fall. ¿Qué lo ha llevado? ¿Qué ha visto en la figura de Fall que lo ha motivado a mostrarnos esta carta? Bueno, de alguna manera lo digo en la carta, sintéticamente he encontrado en él un hombre joven, con ganas de hacer cosas, con un programa. Hace unos días estaba releyendo los puntos mínimos de su programa. Son pocos, pero importantísimos. Ojalá quien gane las elecciones, sea Lucas, sea cualquier otro mercedino, con ganas de hacer cosas por su ciudad, pudiese cumplir por lo menos los puntos que Fall indica en su reducida plataforma, que por supuesto es mucho más amplia, pero eso es el mínimo que él se propone y el mínimo que le muestra al pueblo de Mercedes. Empieza con algo que para mí es lo principal del programa. Fall se juramenta a no querer la reelección. 4 años y me voy, dijo. Exactamente, así es. Y lo dice y lo va a tener que cumplir si es elegido intendente. Eso me parece fantástico. Él da un elemento como fundamento, que no se va a gastar dinero en esos 4 años para la próxima campaña. Eso es importante. Pero creo que es importante por lo de fondo, por lo mal que hacen las reelecciones. Es muy conocido aquello del pato rengo, el síndrome del pato rengo, ¿no? El gobernante que en los últimos tiempos, pensando en la campaña, se hacía propia o ajena, deja un poco su actividad para pensar en las elecciones. Y hay que pensar en el momento en que se gobierna. Y en todo caso hay que pensar sí en el futuro. En todo caso no, por supuesto hay que pensar en el futuro, tratando que el gobierno que se ejerce sirva para el futuro de todos. Doctor, el hecho de que sea una persona tan joven, para algunos es positivo, para otros es negativo, porque algunos dicen se necesita recambio, se necesita gente que tenga fuerza, vitalidad, y por el otro dicen no, es una dice la gente joven le falta experiencia. Hay contradicciones. Claro. Bueno, sucede que en todo caso Lucas no es tan joven, pero aunque lo fuese, los jóvenes carecen de experiencia, pero les sobra empuje y compensan una cosa con la otra. Hay que saber formar un equipo, entonces lo que a uno le puede faltar, ya sea en edad o en condiciones para encarar todos los temas que necesita encarar un gobernante, se consiguen con un buen equipo. Y Lucas lo tiene. Yo he conocido a esta gente porque por mi condición de juez no podía militar en política. He conocido a esta gente y me llamó una grata sorpresa. Es gente sencilla, amable, que no tienen intereses, que quieren gobernar para Mercedes, que se preocupan por Mercedes, que recorren Mercedes. Realmente me llamó la atención, me agradó muchísimo. Ojalá en todos los partidos suceda lo mismo. Usted sabe que después de su carta, uno la pudo ver en distintos medios gráficos, posteriormente hubo también otras figuras que siguieron sus pasos, de apoyar al doctor Carlos Aristi, Antonio Lapola, que era una persona que estuvo ligado al funcionamiento del municipal. Claro. Ha despertado una seguidilla de apoyos. Bueno, no creo que sea por ejemplo de lo mío, sino porque es necesario que
los ciudadanos se manifiesten. Aquellos que tienen algún rol dentro de la comunidad, es preciso que se manifiesten. Yo creo que la indiferencia es muy mala. Hay un sector de la ciudadanía que en general se dice: yo soy independiente, no de Independiente, porque en todo caso soy de Boca. Pero la ciudadanía que se dice independiente, algunos con sinceridad lo son, no se embanderan, no toman partido, quieren sí ayudar a su país, son patriotas lo mismo, pero los que tienen una idea, creo que es preciso que les pongan, porque es necesario no que se sectorice el país, sino que se expida con la verdad, que se diga lo que uno piensa, que no se oculte lo que uno piensa, porque es malo enfrentarse con una persona a la cual uno la mira a los ojos y esos ojos no le dicen nada. Es necesario ver en la persona su deseo de mejorar y bueno, aquellos que pueden aportarlo deben hacerlo. Doctor, usted al pasar decía, era juez, estaba en la corte, no podía por ahí estar involucrado en el tema político. ¿Le gustaría? ¿Se ve en el corto plazo trabajando en la política? Estoy trabajando en la política. Lo que no aceptaría es ningún tipo de candidatura. Justamente por algo de lo que usted decía, tiene que estar la gente joven. No es novedad, siempre hubo gente joven. Recordemos que Palacio fue diputado cuando todavía no tenía la edad para asumir. Y como él, tantos otros. Y nadie se escandalizaba, mejor dicho, en 1904 sí que fue un escándalo que hubiesen diputado y encima socialista de tan poca edad. Pero se han sucedido en la vida política argentina un montón de funcionarios que se han desempeñado correctamente siendo jóvenes. Creo que es necesario que nosotros miremos desde nuestro lugar, apoyemos desde nuestro lugar, en todo sentido, aportando nuestra experiencia, que de esa manera suplimos lo que puede carecer los jóvenes, pero no, yo confío mucho en ellos. Es necesario que nos gobiernen jóvenes. Y a nivel nacional, ¿qué visión tiene de esto que está viviendo? De un Massa que venía ganador, hoy parece que se va diluyendo en su poder o en el armado. Esta pareciera Boca River que se está viviendo entre Macri y Scioli, la aparición de Randazzo. Bueno, no nos olvidemos que falta un paso antes de llegar a la final. Y ese paso son las PASO. En esas PASO se verá. Por supuesto que yo, en mi condición de radical, voy a apoyar al candidato del radicalismo, que es Sanz. Bueno, deseo que él se imponga dentro del espacio en el que se ha colocado a raíz de lo que ha decidido la Convención Nacional. Es decir, no lo decidió él, tampoco se lo indicaron con un dedo, eso lo decidieron los afiliados a través de una vía indirecta que es la Convención Nacional. Después que se produzcan las pasos, que haya candidatos definidos en cada espacio, bueno, ahí veremos cómo se prepara la cancha para los pingos. Doctor, no puedo dejar de preguntarle, y aprovechando su visita aquí y agradeciéndola nuevamente, no puedo dejar de preguntarle por el tema de la justicia. Como ex integrante de la Corte Suprema, ¿cómo vive este momento, esto que está pasando hoy con Fay, con el doctor Fay, lo que pasa con la justicia? La Corte que yo integré no es Corte Suprema, sino Suprema Corte. Suprema Corte. Así es en la provincia. La nacional es Corte Suprema. Bueno, el doctor Fay fue mi profesor de Derecho Político y yo lo admiro desde entonces, desde que leí su primer libro para mí como lector, ¿no? Ya había escrito mucho antes de eso. Esa admiración la he mantenido durante toda mi vida. Recuerdo que, siendo integrante de la cooperadora de la Escuela Normal, cuando se aproximaba a la llegada de la democracia, con el doctor Pisoni, que fue juez federal aquí en Mercedes y que integraba también la cooperadora de la escuela, fuimos a la casa del doctor Fay a pedirle que viniera a hablar sobre
el futuro inmediato. Se avicinaba un tiempo nuevo, estábamos todos entusiasmados. Y me encantó ver un hombre que era grande y que participaba del entusiasmo como nosotros. Y hace poco lo he vuelto a ver y sus 90 y pico de años los tiene en las arrugas, los tiene en su extrema delgadez, pero su mente, su lucidez es tal como lo que conocí en el año 82. Parece mentira, ¿no? Pero es así. ¿Y lo mira usted como una presión del gobierno hacia la figura del Dr. Fay? No creo. Se me ocurre que se ha hecho de este tema algo que viene de lejos. Cuando la Convención Constituyente del 94 colocó en la Constitución Nacional el límite de edad para los miembros de la Corte Suprema, hubo gente que lo vio con buenos ojos. Otros dijeron, bueno, eso concluye con el principio de siglos sobre la inamovilidad de los jueces. Ahora bien, algunos han pensado que eso tenía que cumplirse a rajatabla, pese a que no le correspondía al doctor Fay la aplicación, porque él había jurado por la Constitución anterior. Eso lo decidió la Corte, no con los mismos integrantes, ¿no? Sino con jueces. Y ahora bien, ese rechazo a cierta idea sobre la no permanencia de un integrante, de un ministro por más de 75 años, quedó como un tema por el cual luchar, como si con eso se hiciese una especie de programa. Realmente no entiendo por qué, porque no pienso que sea un artículo tan importante, un principio tan importante en nuestra Constitución, el deber de apartarse a determinada edad de la función. Pero bueno, pasó lo que pasó, estamos en el momento actual en el cual algunos han tomado esta situación a nivel de lucha política. Bueno, me parece que eso es malo para los que lo pretenden y es malo también para los que hacen la oposición a esa pretensión, porque en definitiva, unos y otros están usando a un elemento tan importante para la República como es el Poder Judicial. La última. ¿Cómo no? Tiene que ver, en cierto modo, también con esta presión. Si es así, si es nueva, si siempre existió la presión política sobre el Poder Judicial. Pero en los últimos tiempos hoy ve muchos cuestionamientos. El doctor Axel López, el juez hace algunos días, lo que pasó con este caso de violación y estos dos jueces, lo que ha pasado con Ollarvide, desde el otro lado. Estos cuestionamientos son más importantes hoy en el tiempo. ¿Ha cambiado la forma de la mirada sobre la justicia? Bueno, dos subtemas. Por un lado, hay un viejo dicho, según el cual, y lo repetíamos nosotros cuando éramos jueces, decíamos, cuando la política entra a tribunales por la puerta, la justicia se va por la ventana. No es tan así. Hace un momento hablé de que no me gustaba la indiferencia y la falta de definición de los ciudadanos. Bueno, tampoco podemos pretender jueces, digamos, jueces de tronco, jueces que no piensen, que no tengan ideas, que se dediquen exclusivamente a decidir si aquí gana López o García, o si Fernández va o no va preso. Los jueces son hombres, los jueces son ciudadanos, los jueces tienen derecho a opinar, los jueces tienen derecho a expresarse, pero no a hacerlo de forma partidista. Es hacer política también cumplir con la Constitución Nacional, es hacer política cumplir con el deber de cada uno, y los jueces lo que tienen que hacer es justicia. Ahora bien, si se usa o no, segundo tema, subtema, si se usa o no la justicia con fines políticos,
Digamos que muchas veces se ha hecho. Ahora consideramos que se puede haber incentivado, por lo que dicen las noticias, pero el sistema de enjuiciamiento de magistrados es tan viejo como la justicia organizada. Sí. Ha habido permanentemente enjuiciamiento de magistrados, ha habido magistrados removidos y ha habido magistrados que han sido mantenidos en sus cargos. Lo malo es cuando se evita llegar al final justo. ¿Cuál es el final justo? Bueno, que el juez que tiene defectos sea sometido, cuando corresponde, al jury o al juicio político, en el caso de los miembros de la Corte Suprema, y si se procede justamente, si son malos serán desplazados, si no, permanecerán en sus cargos. Pero eso no lo digo por el caso Fay, sino porque pienso que siempre debe ser así. Hay que estar de acuerdo hay que proceder de acuerdo con lo que estipula la ley. El gran error es tratar de irse al costado de la ley. ¿Pero hay alguna intromisión hoy dentro del Consejo de la Magistratura? ¿La política está...? Bueno, el Consejo de la Magistratura es un elemento político, es un órgano político. ¿Pero entonces, que debe responder al Estado? No, el Consejo de la Magistratura, la propia Constitución lo ha creado como un órgano independiente y por supuesto que debe ser independiente. Sus integrantes políticos, no me cabe duda que van a hacer política, porque para eso viven. Que dentro de esa función política se excedan en lo que deben hacer, y bueno, estamos en lo que acabo de decir. Si cumplen la ley, va a haber un recto proceder. Si no se cumple la ley, van a cargar con el peso de no hacer lo que corresponde. Doctor, ha sido realmente un gusto tenerlo aquí en muchas nuestros gracias. estudios. Muchas Seguramente gracias. nos faltará oportunidad para volverlo a invitar. Bueno, cómo no, a disposición de ustedes. Y he estado muy cómodo. Carolina. Buenas noches.